Bien, en la última clase vimos todo lo que era anomalías cromosómicas y luego vimos cómo se inactiva el cromosoma X en la mujer, ¿verdad? Vimos que se inactivan todos los cromosomas X menos uno. O sea, si una persona tiene 3 cromosomas X, que sí las hay, entonces se van a inactivar 2 y solamente va a quedar uno. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre los síndromes cromosómicos. Síndromes cromosómicos. Ya vimos que la gran mayoría de anomalías cromosómicas no son viables, que se abortan. O sea, nunca vamos a ver una persona con trisomía 1, trisomía 2, trisomía 3, monosomía 10. No vamos a ver ese tipo de anomalías. Todas esas se van a abortar. Incluso muchas de ellas ni siquiera vamos a tener espermatozoides con algunas de ellas. O sea, no podemos concebir, por ejemplo, un espermatozoide con una monosomía 1, que no tenga un cromosoma 1. Entonces, en muchos casos son todavía más severas que ni siquiera permiten gametos adecuados. Bueno, entonces, pero va a haber un pequeño número de anomalías cromosómicas que sí van a llegar hasta el nacimiento. Son las más leves. Entonces, esas son, en los autosomas, la trisomía 21, la trisomía 13, la trisomía 18. Vamos a ver también una monosomía parcial, 5P, o sea, una delesión del brazo corto del cromosoma 5. También es viable para llegar al nacimiento. Y algunas aneuploidías de los cromosomas sexuales también. Entonces, monosomía X, que en este caso sí es viable, trisomía X, trisomías sexuales. ¿Verdad? Hay 3 cromosomas sexuales o incluso puede haber hasta 4 cromosomas sexuales y sin ningún problema. Bueno, entonces vamos a comenzar por la consulta en genética de las más frecuentes que hay, ¿verdad? Que es la trisomía 21. Eso es de lo más frecuente. Bueno, entonces, trisomía 21. Bueno, a la trisomía 21 se le llama síndrome de Down porque fue el doctor Down el que describió por primera vez la serie de signos y síntomas que caracterizan a este síndrome. Fue el doctor Down, ¿verdad? Otro investigador descubrió que el síndrome se debía a una trisomía 21, un señor llamado Lejune, un señor francés, ¿verdad? Un doctor francés descubrió que era por un cromosoma 21 adicional. Antes se le llamaba también mongolismo, pero como es un nombre estigmatizante, entonces en 1950 y algo, el embajador de la República Federal de Mongolia protestó ante las Naciones Unidas por este hecho, porque consideraba que era estigmatizante, y entonces se abolió de la literatura científica. Ya en la literatura científica ustedes no van a leer esto está abolido, ¿verdad? Ya no se puede llamar así. Ahora le llamamos trisomía 21, o mejor dicho, síndrome de Down, porque no siempre es causado por una trisomía 21. Bueno, entonces vamos a ver las causas de síndrome de Down. Más del 90% de los casos de síndrome de Down son ocasionados por una trisomía libre. Entonces, en primer lugar, la trisomía libre. Trisomía libre quiere decir que cuando le hacemos el cariotipo al niño, vamos a encontrar un complemento cromosómico 47. Si es un niño varón, entonces XY más 21. Vamos a tener un 21 completo de más. La mayor parte, la causa de la trisomía libre es una no disyunción.
La causa es una no disyunción del cromosoma 21. No disyunción. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la meiosis no se separan los dos cromosomas 21, las dos cromátides 21 y se van a una misma célula, ya sea en la meiosis 1 o la meiosis 2. Y entonces, cuando ese gameto se une con el otro gameto, va a tener 3 cromosomas 21 completitos. Entonces, una no disyunción. La mayor parte de los casos, más del 90% de los casos de trisomía libre, el gameto anormal lo pone la madre. No quiere decir que el padre no pueda poner el gameto que tiene el cromosoma 21 de más, pero en la mayor parte de los casos lo pone la madre. Luego, se relaciona con la edad materna. Edad materna. Si nosotros dibujamos una gráfica, y aquí tenemos 13 años, 14 años, 15 años, 25 años, 30 años, 35, 55, vamos a poner. Y esto es el riesgo. Entonces vamos a ver algo así. Hay un riesgo aumentado en estas edades, ¿verdad? Y luego ese riesgo se estabiliza, ¿verdad? Va aumentando, pero muy poco, muy poco, muy poco. A los 35 comienza a aumentar mucho el riesgo, mucho el riesgo, mucho. Hasta que a los 50, aquí 50 años de edad, el riesgo de tener un hijo con síndrome de Down alcanza el 10%. Entonces se relaciona con la edad materna y ese riesgo aumenta bastante a partir de los 35 años. Bueno, entonces edad materna, ese es un factor de riesgo. Se supone, lo que se supone es que, recuerden ustedes que los óvulos quedan detenidos, quedan en un estado de quiescencia, en diploteno de la profase de la meiosis 1. Ahí quedan detenidos todos en la etapa fetal, ¿verdad? Y la meiosis 1 se completa únicamente hasta el momento de la ovulación. Y la meiosis 2 nunca se completa excepto si hay una fecundación. Si hay fecundación se completa la meiosis 2, si no, no se completa. Entonces se supone que estos óvulos han pasado más tiempo expuestos a efectos ambientales. Por ejemplo, la radiación de fondo. Siempre hay una radiación de fondo. O los radicales libres. Entonces, mientras más tiempo pasan estos óvulos, entonces supuestamente mayor es el riesgo de que haya algún daño que cause que no se separen, ¿verdad? Estos dos cromosomas. Bueno, entonces la edad materna. El riesgo, una consulta frecuente que les van a hacer a ustedes, una persona que tiene un hijo con una anomalía, un problema genético, entonces le van a consultar a ustedes, doctor, ¿cuál es el riesgo de que si yo tengo otro hijo, ese hijo salga también con el problema? Para el síndrome de Down, trisomía libre es alrededor de un 1%. No es tan elevado, es bajito. Bueno, luego esta es trisomía libre. Dijimos que más del 90% de los casos son trisomía libre. Hay otra proporción de casos que va a ser debido a translocación robertsoniana. En la que está involucrado el cromosoma 21. Translocación robertsoniana. Ya habíamos visto esto, pero vamos a repasar. Supongan ustedes que una persona, un hombre, ¿verdad? Un hombre, ustedes le mandan a hacer su cariotipo, o en principio el hombre no tiene por qué saberlo porque va a ser normal, pero ese hombre va a tener un complemento cromosómico de 45 XY, puede ser una mujer también, ¿verdad? Son 45 XY, con un cromosoma compuesto, digamos, vamos a poner un ejemplo, 1421. 1421. Entonces recordemos en la translocación robertsoniana,
tenemos el 14, tenemos el 21, se quiebran y forman un solo cromosoma compuesto. 14-21 es una translocación balanceada, no hacen falta ni sobran genes. Entonces este individuo va a ser fenotípicamente normal. No va a tener ningún estigma que le diga, aquí hay una translocación en este señor. No, va a ser normal. Pero cuando este señor haga sus meiosis, miren lo que va a pasar. Digamos, aquí tenemos el cromosoma 14, 21, o sea, el cromosoma compuesto. Bueno, entonces el cromosoma normal, 14, se va a aparear acá, ¿verdad? Se va a aparear acá. Y el 21 se va a aparear acá. Van a ser un trío durante la meiosis, ¿verdad? Entonces este es el 14 y este es el 21. ¿Cierto? Como no hay pares de homólogos, entonces van a ser un trío. Bueno, entonces las meiosis pueden ser de tres tipos diferentes. Pueden ser de tres tipos diferentes. Puede ser, vamos a ver dónde lo partimos primero, puede ser que la disyunción sea acá. Esto se vaya para una célula y esto se vaya para otra célula. Esta célula de acá va a recibir un cromosoma 14 y un brazo largo del 14. Si es un espermatozoide, va a tener duplicado el brazo largo del 14. Si fecunda un óvulo, va a ser trisomía 14. Esto no es viable entonces, ¿verdad? Esto no es viable. Este de acá no va a tener cromosoma 14, va a ser portador de monosomía 14, no es viable tampoco. Entonces esa meiosis no va a ser viable. Puede ser también que la disyunción sea acá. Entonces, este 14 va a venir a una célula, pero no va a haber 21. Monosomía 21 no es viable. Esta célula no va a ser viable. La otra célula va a tener su 14, su brazo largo del 14, pero va a tener dos brazos largos del 21. Entonces, este sí va a ser portador de trisomía 21. Sí va a ser portador de trisomía 21. ¿Eh? Porque si es un espermatozoide va a tener dos brazos largos del 21. Si fecunda un óvulo, entonces va a tener tres brazos largos del 21, trisomía 21. Entonces este sí es viable. Por último, puede ser, que este 14 se venga con este 21 hacia una célula y entonces esta célula va a ser normal. Va a aportar complemento cromosómico normal. ¿Verdad? Si fecunda un óvulo, entonces va a ser un niño normal. Y la otra célula va a recibir el cromosoma translocado y va a ser portador de la translocación robertsoniana, igual que su papá, fenotípicamente normal, pero portador de la translocación. Bueno, entonces, ¿qué tipo de meiosis? Tenemos tres tipos de meiosis que originan 6 tipos de células. Los tipos de células son célula con monosomía 14 o portadora de monosomía 14, portadora de trisomía 14, portadora de monosomía 14. Vamos a tener una célula portadora de trisomía 21, otra célula portadora de la translocación y otra célula normal. O sea, en las meiosis de este hombre vamos a tener 3 tipos de células que no van a ser viables. Entonces este hombre va a tener una fertilidad disminuida, gracias a que tiene un montón de espermatozoides que no son viables, ¿no? Pero va a tener también células viables. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? Translocación, es decir, ¿cuál es la probabilidad entonces de que este hombre tenga un hijo con trisomía 21? Es de 1/3, porque una de cada 3 células, suponiendo que estén en la misma proporción, ¿verdad?
va a ser portadora del síndrome de Down, pero pónganle ustedes que va a ser menor de 1/3, no va a ser 33.33%, porque los niños con síndrome de Down se abortan más y porque muchos de estos pues no son tan viables, monosomía 14, por ejemplo, trisomía 14, no son tan viables, los espermatozoides no van a ser buenos espermatozoides. Entonces, la probabilidad va a ser, ¿verdad? Puede ser que sea un poquito más baja porque se abortan más, ¿verdad? Pero estos van a ser menos viables, va a haber también infertilidad, bastante infertilidad, ¿verdad? Porque solo va a haber una población de células que va a estar buena. Entonces, más o menos esta es la figura. Pónganle que es un poquito menos, ¿verdad? Alrededor de un 20%, ¿no? Porque se abortan más precisamente. Entonces, ¿por qué vamos a hacer cariotipo en estas personas? ¿Por qué vamos a hacer cariotipo? Bueno, porque no es lo mismo que una persona con trisomía libre tenga otro hijo con síndrome de Down con una frecuencia, un riesgo bajo de un 1%, a que un hombre o una mujer con translocación robertsoniana tenga un hijo con síndrome de Down y les pregunte a ustedes cuál es el riesgo de que tenga otro hijo con síndrome de Down. Es alto, ¿verdad? Es alto. Entonces, tal vez esta persona decida no tener más hijos porque tiene un riesgo muy alto. No puede ser que sí, ¿verdad? Eso ya depende de cada quien, pues eso. Ustedes solamente su deber es exponerles el riesgo que tienen. Bien, hay otros casos que son ya poquitos, muy poquitos. Fíjense que antes habían casos de síndrome de Down que eran raros, pero cuando se les hacía el cariotipo no se encontraba nada, se encontraba normal. Entonces se les llamaba fenocopias. Fenocopias quiere decir que tienen un fenotipo compatible con la patología, pero no se encuentra el daño celular o molecular, ¿no? Bueno, entonces, ahora sabemos que el síndrome de Down no es ocasionado por todo el cromosoma 21. No es, no es la duplicación de todo el brazo largo el que necesitamos para que haya síndrome de Down, sino que hay una región de genes, una pequeña bandita de genes. Esa es la responsable del síndrome de Down. Entonces, si hay una duplicación de esa bandita de genes, entonces vamos a tener también síndrome de Down, ¿verdad? Entonces, vamos a poner duplicación. A esta bandita de genes le llamamos región crítica. Duplicación de la región crítica. Región crítica del síndrome de Down, ¿verdad? Porque ese es un término que utilizamos siempre para decir que una región cromosómica es la responsable de una enfermedad determinada. Entonces le llamamos región crítica de tal patología, ¿verdad? Entonces en este caso es la región crítica del síndrome de Down. O sea, hay unos pocos casos que pueden ser así. Y vamos a tener otros casos también que van a ser mosaicos. Van a ser mosaicos. O sea, la no disyunción no fue durante la meiosis, sino que fue durante la mitosis en el embrión. Entonces, al haber una no disyunción, se originan dos líneas celulares. Una que no va a tener cromosoma 21, y esa va a morir, y otra que va a tener 3 cromosomas 21, ¿verdad? Porque no se separaron durante la mitosis. Entonces se fueron juntitos, ¿verdad? O sea, se separaron mal. En lugar de... Aquí tenemos un cromosoma 21, aquí tenemos el otro cromosoma 21 en la mitosis, ¿verdad? Entonces, este sufrió disyunción normal, pero este no sufrió disyunción y se fue hacia una sola célula, ¿verdad? Entonces uno quedó con monosomía 21, no es viable, va a morir esa línea celular. Y la otra línea celular quedó con trisomía 21. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser esta persona? Esta persona va a tener las características de síndrome de Down en algunos tejidos, dependiendo de cuál tejido fue el afectado.
Entonces, en algunos sitios, algunos órganos va a tener el síndrome de Down y en otros no. Y la severidad va a depender también de cuándo ocurrió esa no disyunción. Si ocurre más antes ocurre en la etapa embrionaria, entonces más células se van a ver comprometidas. Si ocurre tardíamente en la etapa embrionaria, entonces menos células se van a ver comprometidas. Y entonces de eso va a depender la severidad y las características físicas de esta persona. Está compuesta por dos tipos celulares, el tipo celular normal y el tipo celular con la trisomía. Bueno, entonces estas son las causas de síndrome de Down, ¿verdad? Todas estas son las causas de síndrome de Down. Ahora vamos a ver los estigmas físicos. Estigmas o características físicas de estas personas, ¿verdad? De estos niños. Bueno, entonces vamos a comenzar por la cabeza. Vamos a comenzar por la cabeza. Bueno, primero cuestiones generales. Cuando nacen estos niños, nacen hipotónicos. Entonces, hipotonía. O sea, un tono muscular disminuido, como aguaditos, ¿verdad? Nacen aguaditos, hipotónicos. Piel marmórea. Entonces, cuando están chiquitos, recién nacidos, tienen una piel marmórea. Y aún cuando crecen, ¿verdad? Es como mármol. Piel marmórea se llama eso. Generalmente pueden ser de bajo peso, más pequeños de lo normal, ¿verdad? Bajo peso. Y ahora comenzamos por la cabeza. Microcefalia. Una cabeza con un perímetro craneal, ¿verdad? Un perímetro craneal o una circunferencia craneal más pequeña de lo normal. La circunferencia craneal es más pequeña de lo normal. Hay braquicefalia. La cabeza acortada. De acá atrás es acortada. Hace como una línea recta con la nuca. Entonces, braquicefalia. Luego, vamos a las orejas. Orejas simplificadas. O sea, estas curvitas que tenemos, todos esos canalitos, el hélix, el antihélix, el trago, el antitrago, el lóbulo, ¿verdad? Toda la oreja está simplificada, quiere decir que están menos acentuadas, son orejas pequeñas con con todas esas características simplificadas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a la cara. Vamos a los ojos. En los ojos podemos encontrar epicanto o pliegue epicántico, que es un tejido de carne, ¿verdad? En la parte interna del ojo, en el canto interno del ojo. Entonces aquí es un tejidito de carne. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Cada una de estas características no es única de síndrome de Down. ¿De acuerdo? Cada una de estas no es única de síndrome de Down. Lo que miramos en síndrome de Down es el conjunto. Y tampoco es que las vamos a ver todas en un niño con síndrome de Down. Vamos a ver muchas de ellas. Pero si nosotros encontramos una persona que tiene una de estas características, no quiere decir que tenga síndrome de Down. ¿De acuerdo? Pues se pueden encontrar aisladamente. Bueno, de picanto, en el ojo vamos a ver también, en el ojo vamos a encontrar también lo que se le llama fisuras palpebrales mongoloides. Comisuras palpebrales mongoloides.
Las comisuras palpebrales están así, ¿verdad? Entonces por eso son achinaditos. Y esas dos características últimas son normales en las razas orientales. Esto es normal en los orientales. 9. Vamos a ver. Vamos a bajar. Entonces, la nariz es pequeña, ¿verdad? El puente nasal deprimido. Este es el puente nasal, está deprimido. Y la nariz es pequeña y respingada. Entonces, una nariz pequeña. Como la mía, ¿verdad? Pequeñita, sí. Entonces, y respingadita. Esa fue broma. Entonces, una nariz respingada, pequeña. Y luego de eso, si bajamos, vamos a encontrar una boca estrecha. Boca estrecha. Es estrecha. Eh, la, la, mm, la bóveda palatina, el paladar es elevado. Tenemos un paladar elevado, ¿verdad? Se le llama paladar ojival. Paladar ojival. Es un paladar elevado. La lengua es grande, entonces C2 se le llama macroglosia. Es grande. Y entonces como la boca es estrecha, entonces esa lengua grande protruye, ¿verdad? Entonces, protruye. Quiere decir que sale por la boca un poquito, ¿verdad? Porque no cabe bien ahí, no se puede acomodar bien en esa boca pequeña. Bueno, entonces seguimos más abajo. 17, 18. Puede haber teletelia. Teletelia. O sea, separación de los pezones. Los pezones están más separados de la cuenta. En la parte baja de la espalda, 19, en la parte baja de la espalda podemos tener una mancha mongólica cuando nacen, ¿verdad? Y luego pequeños, mancha mongólica. Esta mancha mongólica es normal en las poblaciones indígenas americanas. Entonces, que nosotros nazcamos con una mancha en la parte baja de la espalda, una mancha oscura, es normal, ¿verdad? Un lunar oscuro. Entonces, eso es normal en nosotros porque somos mestizos. Entonces puede ser normal en nosotros, ¿verdad? Pero esta mancha mongólica se ve en la mayor parte de los grupos étnicos, en estos niños que tienen síndrome de Down, ¿no? Como les digo, nada es particular del síndrome de Down. No hay uno solo de estos que sea particular del síndrome de Down, ¿no? Luego 20, vamos a ver. Las manos son gruesas, manos y dedos gruesos. Y los dedos son cortos. O sea, un poquito de braquidactilia, no muy acentuada, ¿verdad? Pero sí hay un poquito de braquidactilia. Luego 21, vamos a ver. Vamos a ver, los genitales son normales. En miembros inferiores, ya, en manos, ¿verdad? En manos también podemos encontrar un pliegue palmar único. Pliegue palmar único. Pliegue único. Entonces, ¿qué es el pliegue único? Si ustedes se ven las manos, ¿verdad? Mírense sus manos. Tienen 3 pliegues, 4 pliegues, ¿verdad? A veces más. Entonces, la que se llama línea de la vida, ¿verdad? Miren cómo me llevo. Tal vez no me agarre el coronavirus, ¿verdad? Pues está bien larguita. Entonces uno tiene 3, ¿verdad? Que forman como una M o forman una A, ¿verdad? Hay variaciones, pero son múltiples pliegues.
Bueno, entonces estos niños tienen un solo pliegue que va así, ¿verdad? Es un solo pliegue, una sola arruguita ahí, y eso se le llama pliegue palmar único o se le llama también pliegue simiano, ¿verdad? Pliegue simiano. Porque los simios tienen un pliegue palmar único también. Aunque cuando llegue los papás no le van a decir a ustedes pliegue simiano, ¿verdad? Pero eso es lo que ha aparecido en la literatura anteriormente. Ahora ya muchas de esta terminología no se utiliza, ¿no? Entonces vamos a decir pliegue palmar único. Y también ustedes pueden ver un pliegue único en algunas personas normales. Son completamente normales y pueden ver un pliegue único, ¿no? No es específico del síndrome de Down. ¿Qué más? Vamos a ver qué más. En los pies también, ¿verdad? Los pies también los dedos son cortitos y son gorditos, o sea, son gruesos, ¿verdad? Igual que las manos. Pero una característica bastante interesante es que el dedo gordo, primer ortejo del pie, ¿verdad? Tiene una bastante separación del resto, ¿verdad? El primer ortejo está separado del segundo ortejo, bastante. Entonces es una característica bastante peculiar de ellos. Entonces, separación, o sea, abducción, ¿verdad? Separación del primer ortejo. O sea, no es abducción porque abducción es un movimiento, pero hay una separación del primer dedo del pie, más o menos así, ¿verdad? Del resto. En cuanto a anomalías, estos niños son más propensos, no quiere decir que todos, sino que van a tener un riesgo un poquito superior a padecer malformaciones cardíacas. Entonces, anomalías del corazón, ¿verdad? Anomalías cardíacas. Comunicación interventricular, comunicación interauricular, persistencia del conducto arterioso, son algunos ejemplos, ¿verdad? Anomalías cardíacas. Luego, estos niños van a tener también un mayor riesgo de padecer de leucemias. Entonces, un mayor riesgo, ¿verdad? No es que por fuerza van a padecer de leucemia, no, tienen un mayor riesgo que la población general. Sobre el coeficiente intelectual de estos niños. Estos niños usualmente presentan problemas de lenguaje para articular las palabras, más que todo por su macroglosia, ¿verdad? Hay un problema para articular palabras. Pero su coeficiente intelectual usualmente pueden tener un déficit intelectual que es leve, ¿verdad? Leve. O sea, estos niños ¿verdad? Pueden salir adelante en la vida completamente, pueden aprender un oficio y defenderse por sí mismos. A moderado. Leve a moderado, van a necesitar una terapia de lenguaje, terapia ocupacional, y entonces eso los va a llevar a nivelarse, ¿verdad? El IQ, entonces, un déficit intelectual que va de leve a moderado, no muy acentuado. ¿Qué más? ¿Qué más con esto? Los telómeros, 25, 26, los telómeros de estos niños se acortan más rápidamente que los telómeros de las personas normales. Recordemos que nuestros telómeros, cada vez que hay un ciclo celular, el telómero pierde un pedacito y entonces es un marcador de envejecimiento biológico. ¿Se acuerdan? Y hablamos de eso cuando vimos los telómeros. Y dijimos que después de un cierto número de divisiones celulares, ¿verdad? Dependiendo del tipo celular, entonces las células se quedan sin telómero y las células mueren. Y entonces nosotros vamos a morirnos cuando nos quedemos sin células, aunque estemos saludables, simplemente porque quedaron sin telómero. Bueno, el tamaño de la delesión de los telómeros en cada ciclo celular de los niños con síndrome de Down es más grande que lo normal. Entonces,
Entonces, mayor pérdida de telómeros. Por lo tanto, estos niños, su lapso de vida va a ser menor que los niños normales, ¿verdad? Aunque pueden llegar a ancianos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un lapso de vida máximo de 120 años, alrededor de 120 años. Puede ser menos si nuestra edad biológica es mayor. Pues estos niños tienen una edad biológica mayor, bastante mayor que su edad cronológica, ¿verdad? Entonces, no va a ser de 120 años. Bueno, entonces estas son las características físicas. El diagnóstico le hacemos al niño el cariotipo. Ya vimos, ya vimos cómo se hace el cariotipo. Se puede hacer un diagnóstico prenatal, ¿verdad? El diagnóstico prenatal se hace mediante cariotipo de líquido amniótico. Digamos, aquí tenemos las membranas fetales, aquí tenemos al niñito, ¿verdad? En el útero. Entonces se introduce una aguja y se saca el líquido amniótico de acá, y del líquido amniótico se hace el cariotipo. Esto después de las 12 semanas de gestación. Entonces ahí podemos saber si tiene síndrome de Down. Pero no se recomienda porque este procedimiento que se llama amniocentesis aumenta el riesgo de pérdida fetal, o sea, aumenta el riesgo de aborto. Entonces no es recomendado, no se recomienda. Antes de las 12 semanas se puede hacer lo que se denomina una biopsia de vellosidades coriónicas. Se saca una muestra de las vellosidades coriónicas y de ahí se hace el cariotipo. No se recomienda, estos procedimientos no se recomiendan por eso, ¿verdad? Existe un riesgo de aborto, un riesgo de pérdida. Hay otros exámenes que se pueden hacer a partir de la sangre de la madre que nos dan una cierta probabilidad, pero los falsos negativos, los falsos positivos son bastante altos, entonces pues, no los utilizo. Yo nunca los he utilizado, ¿verdad? Porque muchos falsos positivos y después problemas, ¿verdad? Más bien es preocupación para la mamá creer que va a tener un hijo con síndrome de Down y en realidad no lo tiene. Se puede hacer un diagnóstico prenatal también a partir de la sangre de la madre por técnicas genéticas especiales, ¿verdad? Porque recordemos que la sangre del bebé y la sangre de la madre son aparte, cada uno tiene su sangre, pero pasan pequeñas cantidades de sangre del bebé hacia la madre, pequeñas, muy pequeñitas, ¿verdad? Muy pequeñitas. Pero nos basta esa cantidad tan pequeña de células para realizar exámenes genéticos, que son caros, ¿verdad? Bien caros, y realizar un diagnóstico de trisomía 21 a partir de la sangre de la madre. Entonces es posible, ¿verdad? Y con una alta sensibilidad. O sea, una alta sensibilidad. Bueno, entonces también en radiología hay un signo que se llama sonolucencia nucal. Sonolucencia nucal, ¿verdad? Que es sonolucencia nucal, que es sugestivo de síndrome de Down, pero de nuevo, ¿verdad? No es específico. Ese es el problema. El problema es hacer un examen, tiene una sonolucencia nucal, ¿verdad? Aumentada, compatible con síndrome de Down, y después el niño nace bien sin síndrome de Down. Entonces, le dieron una preocupación a la madre innecesaria. Entonces, aquí, ¿verdad? Esto hay que manejarlo con cautela, todos estos exámenes. Todos esos exámenes se manejan con cautela. Bueno, entonces, vamos a volver ahorita a la translocación robertsoniana. A la translocación robertsoniana. Dijimos que una persona que tiene translocación robertsoniana tiene un riesgo más o menos de alrededor, un riesgo teórico de un 33.33% de tener un hijo con síndrome de Down, ¿cierto? Ese es el riesgo teórico. Si es una translocación 1321, un cromosoma compuesto 1321,
Entonces, esta persona no solamente va a tener riesgo de tener hijo con síndrome de Down, sino que va a tener riesgo también de tener un hijo con síndrome de Patau o trisomía 13, ¿verdad? Y si es un hombre, vamos a ver, les voy a hacer una pregunta entonces a ustedes. Tenemos una persona que tiene una translocación robertsoniana 21-21. 21-21. Se quebraron los dos 21 y se fusionaron los brazos largos. O sea que el complemento cromosómico de este hombre va a ser 45XY más compuesto 21-21. El hombre es normal porque es una translocación balanceada. Entonces les pregunto a ustedes, ¿cuál es el riesgo de que este hombre tenga un hijo con síndrome de Down? Este, como ustedes pueden ver, es un isocromosoma 21-21. Es un cromosoma translocado, 21-21. No solamente, esta no es la única causa de isocromosomas, ¿verdad? Pero la translocación robertsoniana es una de las causas de cromosomas, de isocromosomas. Entonces, un hombre con isocromosoma 21-21, ¿qué riesgo tiene de tener síndrome de Down? Piensen en las meiosis que va a hacer. ¿Me contestan? Vamos. Quien me conteste bien a la primera, le voy a dar 2 puntos. Bien. El riesgo que tiene este hombre de tener un hijo con síndrome de Down es del 100%. Todos sus hijos van a ser con síndrome de Down. Porque sus meiosis, esta se va a ir para una célula y la otra va a quedar sin cromosoma 21. Entonces esta va a ser monosomía 21, no es viable y todas sus demás células, todas las únicas células que van a quedar son las de trisomía 21. Todas. Entonces, si la persona es portadora de un isocromosoma 21, ¿verdad? Entonces todos sus hijos van a tener síndrome de Down. ¿De acuerdo? Bueno, como les digo, los niños con síndrome de Down, por lo demás, ¿verdad? Aparte de su problema de lenguaje y un poquito de déficit intelectual, ¿verdad? Son niños, son personas que son muy dulces, ¿verdad? Muy dulces, un carácter bien dulce, volubles, enojados. Eh, y eso es, ¿verdad? Eso es el síndrome de Down, que es, pues, es una de las condiciones más frecuentes que se ve en genética. Mañana vamos a ver síndrome de Patau, trisomía 13. O sea, mañana vamos a ver trisomía 13. Síndrome de Patau, aunque es mejor decirlo en francés, ¿verdad? Porque Patau, no sé cómo se dice. Patau, se dice en francés, no sé. Trisomía 18, síndrome de Edwards. Vamos a hablar un poquito de monosomía 5P, síndrome de Cri-du-Chat, francés también, ¿verdad? No sé cómo se dice Cri-du-Chat. Cri-du-Chat, algo así. No sé, ¿verdad? ¿Cómo se dice en francés? Pues no puedo hablar francés. Pero algo así, ¿verdad? Cri-du-Chat. Síndrome de maullido del gato se llama este. Monosomía 5. Y luego vamos a hablar de aneuploidía de los cromosomas sexuales, ¿verdad? Monosomía X, trisomía X, trisomías sexuales, Klinefelter, superhembra, supermacho, y eso. Terminando esto, vamos a entrar a hablar sobre desarrollo genital y sexual. Vamos a ver todo lo relevante y los genes relevantes al desarrollo genital y sexual. A ver cómo condicionan los genes estos problemas, ¿no? Los problemas del desarrollo genital y sexual. Y después de eso vamos a tener el primer examen.